¿Qué tal, muchachos? Vamos a determinar el área de la superficie. ¿Cuánto mide esa superficie en metros cuadrados aplicando integrales dobles? Bueno, esta superficie va a estar limitada, ¿ok? Porque normalmente las superficies son infinitas. Tienen un área infinita. Pero en este caso, muchachos, miren, vamos a observar esta ecuación un rato. ¿Cuál es el exponente de z? 1. ¿Cuál es el exponente de x? 1. ¿Cuál es el exponente de y? 1. Entonces, se trata de un plano. Esta es la ecuación correspondiente a un plano. Y un plano nos imaginamos nosotros que es una lámina, una madera pues muy delgadita, una lámina muy delgadita. En este caso está inclinada, la imaginamos inclinada porque tiene aquí las tres variables están presentes allí. La imaginamos inclinada y es infinita, como le dije. Una superficie, como todas las superficies, son infinitas. Pero como son infinitas, yo puedo ver sus rasgos, puedo ver la huella que deja dicha superficie, la puedo observar realizando una intersección, un choque, por decirlo vulgarmente de esa manera. Un choque con los ejes coordenados como lo son X positivo, Y positivo y Z positivo en este caso. ¿Ok? Entonces puedo ver las huellas que deja, los valores que van a estar presentes en el momento de que ese plano intersecte o choque con esos tres ejes coordenados. Y allí puedo determinar sus valores correspondientes. En este caso, nosotros primero vamos a hacer nulos, o sea, vamos a hacer 0, dos variables, para que me dé la otra variable como un valor determinado, ¿ok? Entonces, tenemos el plano. Voy a intersectar ese plano, entonces repito, con los tres ejes coordenados. Para ello, voy a hacer entonces x igual a 0 y y igual a 0. Al yo hacer x igual a 0 y y igual a 0, significa que el valor de x ya no lo voy a tener por aquí disperso, sino voy a estar aquí, en este punto. Aquí en el punto, en la coordenada 0, 0, 0, en este caso. Y ya el valor de y, voy a irme también aquí en este punto, en esta coordenada, para yo poder poder determinar aquí el valor correspondiente a z, ese rasgo, esa huella que ha dejado el plano al momento de interceptar ahí con esos ejes coordenados. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hacemos x igual a 0 y y igual a 0, solamente voy a tener un rasgo aquí en z. ¿Okay? Entonces, hacemos de la ecuación aquí en x y y lo hacemos 0, entonces ya esos son nulos, 3 por 0, 0, 2 por 0, 0, entonces me quedaría z igual a 24. Significa que cuando x igual a 0 y y igual a 0, tenemos un valor de z igual a 24. Entonces en z igual a 24, en ese valor de z, allí va a pasar el plano. Ya tenemos un punto, un rasgo, una huella. Ahora, vamos a hacer de la misma forma, como lo hicimos aquí, vamos a hacer x0 y z0, ¿ok? Si yo hago x nulo y z nulo, o x0 y z0, vamos a encontrar entonces el valor de y. Y por allí va a pasar ese plano. Quiero la huella, quiero los rasgos. Ahora, si hacemos, repito, x igual a 0, ¿verdad? X igual a 0 y z igual a 0, entonces voy a tener lo siguiente. Vean, aquí x igual a 0 y z igual a 0, voy a tener que en la ecuación, digo, z igual a 0. ¿Qué más? Igual a 24 menos 3 por 0 menos 2 por y. Aquí quedaría entonces 0 igual 24 menos 3, esto da 0. Me quedaría entonces menos 2y, pasa al otro lado, ¿verdad? Nos queda 2y igual a 24. 2y va a ser igual a 12 por 2, que es 24. 12 va con porque 2 pasa para acá dividiendo. Me quedaría entonces y igual a 12. Perfecto. Entonces, en y igual a 12 también va a pasar el plano. Ahora,
ya hice x igual a 0, y igual a 0. Encontramos entonces, encontramos z igual a 24, encontramos y igual a 12. Ahora falta un valor de x para encontrar. Eso ya lo voy a determinar haciendo 0. ¿Qué valores podemos hacer 0 para encontrar x? Bueno, z igual a 0 y y igual a 0. Si hago z igual a 0 y y igual a 0, vamos a encontrar x, que es lo que me hace falta ahora. Por ya tengo y, ya tengo z, me falta x solamente. Entonces, de la ecuación que tenemos presente, de que es la ecuación del plano, que es z igual a 24 menos 3x menos 2y, entonces hacemos z igual a 0, y aquí tenemos 24 menos 3x menos 2 por 0. Ya esto da 0, porque y vale 0. Entonces, aquí tenemos que 3, ¿no? Nos queda 3 por x, menos 3x pasa al otro lado. 3x va a ser igual a ¿cuánto? A 24. Entonces, aquí ya tenemos el valor correspondiente de x, que es igual a 24 entre 3, que sería 8, ¿ok? Entre 3 da 8. 8 por 3, 24. Muy bien, ya tenemos ya el valor de x determinado. Ahora vamos a representarlo aquí. Lo representamos x igual a 8, y igual a 12. Por aquí vamos a ver. Muy bien, vamos a ubicarlo aquí en el sistema coordenado. Muy bien, aquí vemos x igual a 8. Aquí está 8, x igual a 8. Vamos a ver que está por acá. Más o menos, aquí está x igual a 8. ¿Qué más? Y igual a 12. Y igual a 12 debe estar por aquí. Si de aquí a aquí hay 8, entonces más o menos, un poquito más o menos por aquí. ¿Ok? Más o menos por aquí está y igual a 12. Ubico por acá. Y igual a 12. Y z tiene 24. Entonces 24 debe estar más arribita por acá. Z igual a 24. Muy bien, yo lo que hago es ubicar o trazar las líneas correspondientes. Muy bien, entonces, a ver, realizo las trazas correspondientes, uno los puntos, a ver, y entonces, como les dije al principio, los planos este plano es infinito. Lo que pasa es que aquí podemos ver solamente los rasgos que deja, la huella que deja. Entonces, ¿qué nos piden, muchachos? ¿O qué se formó aquí? Aquí se ha formado, como le dije al principio también, este plano se puede ver como una tabla o una lámina inclinada. Entonces, esta es una lámina, un pedazo, una porción. Esta es una porción, ¿ok? Una porción. Pero fíjense que esta porción vamos a determinar, en realidad es el área de la superficie de la porción, de esta porción. Este techito que se está formando acá. Porque en realidad el plano, la lámina sigue, es infinita. Pero quiero solamente esta porción. Entonces me dicen la porción del plano, este es el plano, ¿ok? La porción del plano z igual a 24 menos 3x menos 2y en el primer octante. Muchachos, ¿se acuerdan? Por ahí ya sabemos nosotros que los cuadrantes, ¿verdad? Los cuadrantes de los... A ver, nosotros ya sabemos los cuadrantes, por ejemplo, el plano... por ejemplo, ya sabemos que aquí tenemos... Aquí x menos x, y menos y. Aquí tenemos ¿cuántos cuadrantes? Tenemos 4 cuadrantes. Pero en el espacio ya no vamos a trabajar con cuadrantes. Vamos a trabajar con octantes. ¿Ok? Octantes. Entonces aquí, miren esto. Aquí tenemos un piso. X y Y es un piso. Y tenemos dos techos, dos paredes. Esto es un octante. ¿Ok? Entonces, por decirlo así, un octante lo podemos ver como un piso que está entre el eje X y un eje perpendicular en el piso también, conformado por el eje y dos paredes, las dos paredes. Ese es un octante. Entonces aquí tenemos un octante, porque aquí tenemos el eje X, el eje Y y las dos paredes, ¿sí?
Las dos paredes son los planos verticales. Aquí tenemos un plano conformado por el eje Z y el eje Y. Y aquí tenemos otra pared, un plano que está conformado por el eje X y el eje Z. Muy bien, entonces nos piden entonces determinar lo que está aquí manchadito en lápiz. Y recuerden que aquí tenemos esto, lo que está aquí manchadito, viene siendo, vamos a ponerlo acá, viene siendo la superficie. Esta es la superficie, muchachos, ¿ok? Y me refiero a la superficie que es Z igual a 24 menos 3x menos 2y. Aquí está la superficie. Y la superficie, repito, es todo esto que está acá, lo que está manchado. Bueno, quiero acotarles que debajo de esta tablita triangular, porque esta es una lámina triangular, debajo de esa lámina hay aire solamente, hay aire, hay un vacío. Porque como les dije al principio, esta es una lámina, bueno, se ha formado una lámina triangular debido a que se está interceptando dicho plano con los ejes coordenados. Pero abajo hay aire, es un vacío, que hay un hueco, ¿ok? Muy bien, ahora vamos entonces a utilizar la ecuación establecida, o bueno, lo establecido, que sería lo siguiente, muchachos. Vamos a determinar entonces el área de la superficie con esta estructura, este modelado que les voy a colocar acá, que sería entonces el área de la superficie, que es esto, va a ser igual a ¿quién? A la integral doble, al operador doble de la región. Ya vamos a buscar esa región. Entonces, esa región, muchachos, cuando hablo de región, me refiero a la base. La base, como les dije, abajo de este plano hay un vacío. Y por ende, como hay un vacío, también hay una base, hay un piso. Y ese piso es ese triángulo que se ha formado allí. Hay un piso, ¿ok? Hay un piso. Hay un piso y también, dentro de este vacío que está compuesto por un techo, el techo es la superficie, y está también, ese vacío está entre el techo y entre el piso, ¿ok? Entre el piso, que es ese piso triangular, esa base triangular que está allí, miren, este triangulito que está aquí, este es el piso. Entre el piso y la superficie hay un vacío. Y entonces nosotros lo que vamos a hacer es dejarlo allí considerado, ¿ok? Hay un vacío. Ya sabemos que aquí tenemos el piso, que es la base triangular, y ese es el área, esa es la región. La región entonces sería este pisito. Este pisito entonces es la región. Lo voy a sacar, lo voy a extraer de allí y vamos a representarlo mejor, ¿ok? Entonces esa es la región, ese pisito que se forma allá abajo. Esta es la región, muchachos. Esta es la región, ¿ok? Entonces nosotros ya hemos observado que esa es la región, la base. Aquí está, es una base triangular. A ver, tiene un lado de 8 en X y el otro lado mide 12 en el eje Y, positivo, ¿ok? Ahora, ¿qué más sigue por acá? El área de la porción de la superficie es igual al operador doble de la región de la raíz, que involucra a 1 más la derivada parcial, ¿ok? De la superficie, que es Z, con respecto a X. Esto lo vamos a elevar al cuadrado. Vamos a determinar entonces la derivada parcial de Z de la superficie con respecto a X y lo elevamos al cuadrado. Y lo vamos a sumar también a la derivada parcial de la misma superficie, pero con respecto al eje con respecto a la variable Y. Y lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Ok? Entonces vamos nosotros a cerrar el radical y lo multiplicamos por un diferencial adecuado. Este diferencial puede ser
puede ser de y de x o de x de y, ¿sí? El que convenga más. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer ahora es determinar la derivada parcial de la superficie con respecto a x. Ya tenemos que la superficie es z, ¿ok? Vamos a ponerlo por acá. Z igual a 24 menos 3x menos 2y. Muy bien. Entonces vamos a determinar su derivada parcial, pero con respecto a x. Entonces determinamos la derivada parcial. La derivada parcial con respecto a la variable x va a ser igual entonces. Bueno, con respecto a x solamente entonces va a jugar el papel solamente donde está la variable x. Entonces 24 no tiene nada que ver con x y menos 2y tampoco tiene nada que ver con x, por lo tanto se hacen 0, ¿ok? Entonces aquí me quedaría la derivada parcial de z con respecto, la derivada parcial de 24 con respecto a x es 0. La derivada parcial de z con respecto a x es igual a al coeficiente, al acompañante, que sería menos 3. Y la derivada parcial de z con respecto a x de menos 2y, la derivada parcial de menos 2y en este caso, de menos 2y con respecto a x es igual a 0, ¿ok? Porque y no tiene nada que ver con x. Esto lo podemos ver así. Entonces aquí nos quedaría la parcial de z con respecto a x. Vamos a verlo así mejor. Es igual a la derivada parcial con respecto a x de 24 menos la derivada parcial con respecto a x de 3x y menos la derivada parcial con respecto a x de 2y. Entonces, como 24 no tiene nada que ver con x, esto se hace 0. Como y no tiene nada que ver con x, se hace 0. Entonces me quedaría solamente ver que, a ver, aquí nos quedaría la derivada parcial con respecto a x de 3x. Ah, bueno, x sí guarda relación con x. Entonces 3 lo sacamos fuera del operador con el menos que está acá. Menos 3 por la derivada parcial con respecto a x de ¿quién? De x. Entonces la derivada parcial de x con respecto a x es 1. Entonces ya nos queda 1 por menos 3. ¿Nos quedaría cuánto? Nos quedaría menos 3. Ya tengo la derivada parcial de z con respecto a x y es menos 3. ¿Ok? Ya esto descártenlo. Muy bien, entonces, ahora, ¿qué nos piden? Nos piden que la parcial de z con respecto a x hay que elevarlo al cuadrado. Entonces aquí nos quedaría que elevamos al cuadrado ambos lados. Parcial de z con respecto a x igual a menos 3, lo elevamos al cuadrado, ambos lados para que no se altere. Y entonces tenemos que la parcial de z con respecto a x elevado al cuadrado es igual a menos 3 al cuadrado sería 9. Y ya tenemos aquí ya lo que nos interesa saber. Ya podemos hasta sustituirlo aquí. Ya tenemos que la derivada parcial de z con respecto a x al cuadrado es 9. Ahora vamos a determinar la derivada parcial de z con respecto a y elevado al cuadrado. Entonces, la derivada parcial de z con respecto a y, ¿de quién? De la superficie va a ser igual a ¿quién? A la derivada parcial con respecto a y de 24 menos la derivada parcial con respecto a y de 3x menos la derivada parcial con respecto a y de 2y. Entonces lo mismo. 24 no tiene nada que ver con y, 0. X no tiene nada que ver con y, 0. Y aquí solamente me queda que como el 2 está dentro del operador, sale fuera del operador porque está multiplicando, ¿ok? Me quedaría entonces menos 2 por la derivada parcial con respecto a y de y. Entonces aquí observamos que y sí tiene que ver con y. Y guarda relación con y, ¿ok? Entonces nos queda así, la derivada parcial de y con respecto a y es 1 por menos 2 sería menos 2. Entonces nos quedaría que la derivada parcial de z con respecto a y va a ser igual a ¿cuánto? Menos 2 por 1 es menos 2. Entonces aquí vamos a elevarlo al cuadrado. Coloco parcial de z con respecto a y igual a menos 2 porque nos piden parcial de z con respecto a y elevado al cuadrado. Entonces elevo ambos lados al cuadrado.
nos quedaría entonces parcial de z con respecto a y, y esto es lo que nos interesa. Menos 2 al cuadrado sería 4. Muy bien, vamos entonces nosotros a sustituir aquí en lo que estamos determinando, que es el área de la superficie. Sustituimos estas parciales elevadas al cuadrado y aquí nos quedaría entonces que el área de la superficie, el área de la porción de la superficie va a ser igual al operador doble de la región de la raíz de 1 más, ok, entonces la parcial de z con respecto a x al cuadrado sería 9, ¿ok? 9 más la derivada parcial de z con respecto a y al cuadrado sería 4. Colocamos aquí 4. Muy bien, 4. ¿Qué más? Cerramos la raíz y lo multiplicamos por un diferencial adecuado. Ahora nosotros vamos a utilizar, ¿se acuerdan lo que le dije hace ratico? Que entre el techo, que es la superficie, y el piso, que es justamente un triángulo, hay un vacío, hay aire, ¿ok? Hay un espacio allí. Entonces, allí vamos a contemplar aquí esa base. Contemplamos esa base, que es un triángulo, y lo vamos a representar aquí para nosotros poder determinar esa región. Y debido a... bueno, y por ende vamos a nosotros a caracterizar los límites de integración que van allí, ¿ok? Ok, entonces antes de representar la región y determinar esa región para hallar los límites de integración del doble operador, entonces lo que vamos a hacer es hacer un arreglo aquí. A su S, entonces, el área de la porción de la superficie sería la doble de la región de la raíz. Aquí nos quedaría 14, ¿ok? La raíz de 14 por el diferencial de área. Y aquí nos queda el área de la superficie, va a ser igual. Bueno, ya sabemos que la raíz de 14 que está multiplicando es una constante, sale fuera del operador doble, nos quedaría así, por el operador doble de la región, por el diferencial de área. Ahora sí, vamos a dejarlo pendiente y vamos a proceder a ubicar la región para poder hallar esos límites de integración. Entonces, como les dije, aquí hay un piso que está conformado por un triángulo. Entonces aquí vamos a representar el eje X y el eje Y. Este eje X es positivo y este eje Y es positivo. ¿Ok? Lo representamos normalmente, tal como es. A ver, vamos a ubicarlo. Decimos entonces aquí el eje X y el eje Y. A ver, el eje Y, el eje X, y vamos entonces a representar ese piso, ese triángulo que se ha formado, esa base. Bien, entonces aquí tenemos en X, tiene 8. Tiene 8 y 2 en Y. 8 en X, aquí tenemos 8 en X y tenemos, a ver, una distancia de 12 en el eje Y. Muy bien, aquí tenemos 8 y 12 son las medidas establecidas y correspondientes. Ahora lo que hago es unir aquí, realizar la traza, unir los puntos, realizamos las trazas, la traza correspondiente. Entonces me queda esto. Este es el piso, muchachos. Aquí está el pisito. Esa es la base. Entonces, esa es la región, mejor dicho. Aquí está. Aquí tenemos ya representada la región. Entonces, esta es mi región, ¿ok? Ahora, podemos representar al diferencial de área, que sería simplemente una franja, sería un pedacito del área que que vamos a utilizar. En este caso, yo lo llamaría un cuadrado de control, ¿ok? O un área de control. A ver, primero vamos a representar un área de control.
vamos a buscar esa área de control. Y el área de control está aquí. A ver, aquí está mi área de control. Aquí está mi área de control. Y es un cuadradito. De ancho tiene un diferencial de X. Y de altura tiene un diferencial de Y. ¿Ok? Y este es mi cuadrado de control. O mi área de control. Aquí está mi área de control. Este es mi área de control. Y entonces aquí vamos a ver. Vamos a buscar la ecuación de este triángulo que se ha formado allí. Entonces aquí tengo las coordenadas establecidas, 8 en X y 0 en Y. Y aquí tengo 0 en X y 12 en Y. Entonces vamos a buscar, como le dije, una ecuación. Una ecuación para este techo del triángulo. ¿Ok? Quiero una ecuación para esta recta que se ha formado aquí. Esta recta de pendiente negativa. Entonces, una ecuación sería de la siguiente forma. Entonces aquí esto sería Y igual a la primera altura, que sería 12, más la pendiente por X. Vamos a buscar esa pendiente, que sería Y2 menos Y1. Altura final menos altura inicial, que sería entonces la altura final sería 0, porque aquí no hay altura. 0, 0. Menos la altura inicial, que sería 12, entre la longitud de la base de este triángulo, que sería 8. Aquí tenemos entonces la pendiente, va a ser igual entonces a menos 12, igual que yo diga 3 por 4, entre 8 que yo diga 2 por 4, 4 se va, me queda que la pendiente es menos 3 medios, y es verdad, esta es una pendiente negativa. Ahora lo sustituimos acá la pendiente, nos quedaría entonces que Y va a ser igual a 12, la pendiente es menos 3 medios por X. Muy bien, aquí tenemos la ecuación. Aquí tenemos la ecuación, ¿ok? Entonces la ecuación de esta recta sería Y, ¿no? Y igual a 12 menos 3 medios de X. Ahora nosotros vamos a dibujar dibujar la región. Representamos la región. Entonces, pero antes vamos a decir que el DA que estamos utilizando entonces aquí sería, como es una franja vertical, es un carril. Es un carril por donde está mi cuadrado de control. Es un carril vertical, entonces como el carril es vertical y es perpendicular a X, entonces mi DA sería DY de X, ¿ok? Por ser un carril vertical. Muy bien, ya tengo DA, que es DY de X. Ahora, como el carril es vertical, ya saben que DA es igual a DY de X, y mi región sería la siguiente. Miren, entonces ese carril va a ir entonces, el carril se va a mover desde donde se inicia este triángulo, desde 0, en X se mueve desde 0 hasta 8, ¿ok? Entonces en X el carril se mueve desde 0 hasta 8. Y este cuadrito de control empieza, si nosotros imaginamos que nosotros lo agarramos por aquí, él va a empezar aquí en 0. Él va a tocar aquí cuando la altura es nula, cuando Y igual a 0, desde Y igual a 0, y se suelta el cuadrito hasta que llega aquí a la recta y toca en Y. Tiene que tocar aquí en Y, pero Y ya está despejado. Entonces aquí sería 12 menos 3 medios de X. Bueno, aquí tenemos que 0 es X1, porque X se extiende desde X1 hasta X2. Y Y va también desde Y1 hasta Y2. Muy bien, entonces ya nosotros podemos representar esa región y ubicar los límites de integración establecidos. Ya sabemos que el diferencial de A es igual a DY de X debido al carril vertical. ¿Ok? Ahora ya en la recta final. Tenemos que el área de la superficie es igual a la raíz cuadrada de 14 multiplicado por el operador doble. Ahora sí, vamos a representar los límites de integración aquí debido a esa región. Recuerden que aquí tenemos la región. Esta es la región, muchachos, ¿ok? Esta es la región, todo el área que se ha formado por este
por ese triángulo. El área de ese triángulo es la región. Y esto es lo que me refiero aquí cuando digo la región. Esta es la región, el área de ese triángulo que está allí. Muy bien, entonces aquí tenemos la integral doble, el operador doble de dA. ¿Quién es dA? Sería dy por dx. Muy bien, entonces ya sabemos que el primer diferencial que está aquí le da órdenes o comanda a la última integral. Y el último diferencial va a comandar al primer integral. Si el diferencial de y comanda a la última integral, entonces los límites de integración de esta última integral van a ir desde y sub 1 hasta y sub 2. Y aquí lo tenemos. Y de x, del diferencial de x, comanda, le da órdenes a la primera integral. Entonces la primera integral iría desde x1 hasta x2 y aquí tenemos los valores. Vamos entonces ya para terminar a incorporar, pues a sustituir los valores. Tenemos la primera integral va a ir desde x1 a x2. ¿Quién es x1? 0. ¿Quién es x2? 8. La segunda integral entonces va desde y1. ¿Quién es y1? 0. ¿Quién es y2? Sería 12 menos 3 medios de x. 12 menos 3 medios de x. Aquí tenemos diferencial de y por el diferencial de x. Entonces el área de la superficie se mide en unidades cuadradas. ¿Okay? Ahora vamos a resolver esta integral que está acá. Integral de 0 a 8. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Voy a agrupar la última integral con su primer diferencial. ¿Ok? Entonces a esto yo lo voy a resolver primerito por allí. Ya bueno, en otro tutorial ya expliqué bien esto, cómo se procesan estos dobles operadores. Aquí vamos a llamarlo I sub 1, ¿ok? I sub 1. Entonces I sub 1, muchachos, a ver, voy a hacerlo por acá. I sub 1 va a ser igual entonces a ¿quién? A la integral de 0 a 12 menos 3 medios de x, ¿ok? Del diferencial de y. Entonces ya saben que aquí vamos a integrar a I sub 1 por dx. Muy bien, vamos a dejarla aquí pendiente. Entonces, ¿quién es I sub 1? I sub 1 entonces ya saben que es la integral de 0 a 12 menos 3 medios de x de y. Entonces esto es igual, el operador del diferencial de y quedaría entonces el argumento que es y evaluado desde 0 hasta 12 menos 3 medios de x, y esto es igual, donde esté y, ahora evaluamos, ¿no? El límite superior, que sería 12 menos 3 medios de y, 3 medios de x, perdón, menos 0. Entonces I sub 1 va a ser igual entonces a 12 menos 3 medios de x. Ya tengo I sub 1. Entonces ya está bueno para evaluarlo aquí. Entonces digo que el área de la superficie va a ser igual a ¿quién? A la raíz de 14 por el operador que va de 0 a 8. ¿De quién? De I sub 1. ¿Quién es I sub 1? I sub 1 sería entonces 12 menos 3 medios de x por el diferencial de x. Entonces aquí tenemos que el área de la superficie va a ser igual entonces a la raíz de 14. Bueno, el integral de 12 menos 3 medios de x sería lo siguiente. 12x menos, x al cuadrado entre 2 sería menos 3 cuartos de x al cuadrado. Evaluándolo desde 0 hasta 8. Entonces evaluamos y tenemos que raíz de 14 que multiplica, nos quedaría 12 por 8 menos 3 cuartos por 8 al cuadrado menos 0, ok, menos que multiplica 12 por 0 menos 3 cuartos de 0 al cuadrado, 0. Ok, cerramos aquí. Bueno, procesamos lo que haya que procesar y nos arroja lo siguiente, que el área de la porción de la superficie de ese plano es igual a 48 por la raíz de 14
unidades cuadradas. Pero muchachos, antes de culminar, no quiero que confundan una cosa con otra. Me refiero a que esto es un plano. Z igual a 24 menos 3x menos 2y es un plano, no es un tetraedro. Tetraedro ya es lo que se ha formado aquí. Tetraedro es lo siguiente, miren, está compuesto por lo siguiente. Un tetraedro está compuesto por una base, un piso. Aquí tenemos el piso, que es tiene forma de triángulo, es un triángulo. Dos paredes, aquí están dos paredes triangulares también que se forman, ¿no? Una pared, una pared conformada por, que le da, adopta su forma gracias al eje Y y al eje Z, una pared, un plano, forma de triángulo entre Z y Y. Otra pared que está entre X y Z, y el techo, que es la porción de superficie que nosotros estamos determinando. Eso es un tetraedro. No quiero que confundan el tetraedro con el plano. No. Esto no es Z igual a 24 menos 3x menos 2y. Eso no es un tetraedro. Este sistema que se ha formado aquí sí es un tetraedro. Tetra, porque tiene 4 lados, ¿ok? Una pared, otra pared, un piso y un techo. Son 4 los lados que está conformado ahí este sistema. Bueno, muchachos, entonces hasta la próxima. Cuídense, que Dios les bendiga. Hasta luego, chao.